Estén ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaban por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo es más difícil que el Evangelio de Marcos. ¿Por qué razón? Porque Marcos escribió a los romanos. ¿A quién escribió Marcos? Y los romanos no sabían nada de la historia del pueblo de Israel. Los romanos no conocían las escrituras, no conocían el Antiguo Testamento. Entonces Marcos, que les escribe a ellos, busca darles únicamente lo esencial. Y no divaga tanto, no cita tanto cosas del Antiguo Testamento, ni está escribiendo de un modo más elaborado. Mientras que Mateo escribe para los judíos. ¿Para quién escribe Mateo? Marcos, ¿para quién? Para los romanos. Mateo, para los judíos. Los judíos, ¿quiénes son? Personas que conocen la historia del pueblo de Israel, que saben la escritura. Mateo busca que en su palabra le escuchen quiénes. Todo el pueblo judío, incluidos sacerdotes, escribas, levitas, saduceos, fariseos. Y esa es gente que conoce todo el Antiguo Testamento. Hagamos un ejemplo. ¿Con quién fue que Dios estableció su alianza? ¿Con quién? ¿Con quién? Entienda más. ¿Con quién estableció Dios su alianza? ¿Con quién estableció su alianza? Con Abraham. La alianza Dios estableció con quién.
quién? Con Abraham. Dios renovó esa alianza con un hijo de Abraham que se llamó Isaac. Dios renovó nuevamente esa alianza con un hijo de Isaac que se llamó Jacob. Dios renovó la alianza con los hijos de Jacob, que fueron 12. ¿Cómo se llamaron? Y entonces ahí la pregunta si es más difícil, porque si Abraham no fue recordado, vemos los 12 hijos de Jacob, y 2 de esos hijos aparecen aquí en el Evangelio. Dice, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Capernaum, en el territorio de Zabulón y Neftalí. 2 de los hijos de Jacob se llamaban como Zabulón y Neftalí, por ahí escucho los nombres correctos, tiene razón. ¿Qué otros nombres nos vienen? Y entonces, Mateo busca explicar ya todo esto tiene un sentido, el por qué se fue a la tierra de Zabulón y Neftalí. Porque lo que quiere decir que para explicar eso se tendría que conocer desde Abraham hasta mínimo hasta los hijos de Jacob, y eso ya contiene historia y ya contiene enseñanza. Si solamente se quisiera explicar ese pedacito, ya nos demoraríamos más de una media hora. También nos da otro detalle en el primer párrafo, que es que Juan el Bautista fue arrestado. Juan el Bautista es arrestado y Jesús inicia a predicar, pero no predica allí donde arrestaron a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque muy humanamente Jesús siente miedo. A Juan lo arrestaron, a mí peor. Juan tenía ya una comunidad de discípulos y fue arrestado por motivos políticos. ¿Y qué pasa cuando una persona es arrestada por motivos políticos? Desaparece o muere. Eso es igual desde tiempos de Jesús hasta nuestros días. Y entonces Jesús ya sabe que tendrá una fin, así que Jesús huye. Jesús huye, primero intentando preservar la vida. Y esto ya se vuelve complicado, intentar explicar el miedo y después intentar explicar por qué Jesús se fue a hacer matar a Jerusalén. Porque hasta todo esto tiene una evolución. Coloquemos un ejemplo. El hijo que en la casa tiene ideas diferentes al papá y a la mamá. Cuando el papá le da un grito o le da una orden, ¿qué hace el hijo? Baja la cabeza y obedece. Porque como el cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, no puede desobedecer. Pero cuando el hijo descubre la fuerza de su personalidad, descubre que tiene identidad propia, ¿qué hace? Contesta al papá, y si me echan de la casa me deshereda, no me importa. ¿Por qué? Porque también dice, por la mujer el hombre abandonará a su padre y a su madre. Entonces, ese miedo inicial que sentía se transforma en fuerza, en valentía. Eso pasó con Jesús. Ese miedo inicial que tiene, el miedo que lo impulsa a huir hacia Capernaum, se transformará en valentía para ir a Jerusalén. Descubre la fuerza que tiene, y no me importa porque yo tengo que comunicar un mensaje. Y se va a esta tierra. Y allí comenzará su mensaje, que es completamente diferente al mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué era lo que predicaba? Arrepentimiento para el perdón de los pecados. Todos son pecadores. Jesús predica algo diferente. En el Evangelio de San Marcos decía que predicaba la buena noticia, y eso lo repetimos tanto, que la buena noticia era que Dios nos ama a todos. ¿Por qué? Porque llegaba con ese mensaje a la gente que no conocía del Señor. Tenía que llegar con una buena noticia. A la gente que conoce del Señor, que conoce la Escritura, es muy difícil explicarle eso, porque la gran mayoría tenemos en nuestra mente que Dios nos castiga, que hay que comportarse bien, que hay que
que manda la iglesia, que hay que cumplir con lo que manda los mandamientos. Y entonces es otro el mensaje. Y Jesús dice, segundo párrafo, de aquí sacaremos la mayoría de la enseñanza del día de hoy. Comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque ya se acerca el reino de los cielos. El reino de los cielos en el Evangelio de San Mateo significa Dios. ¿Qué significa el reino de los cielos? Dios. ¿Por qué no dice Dios directamente? Porque nombrar a Dios para ellos era pecado. Y entonces, ¿cómo así te atreves tu pecador a nombrar a Dios? Entonces, para no decir Dios, ¿cómo le llama Mateo? Reino de los cielos. Es el único evangelista que utiliza esta frase, reino de los cielos. Por lo tanto, cuando nombremos reino de los cielos, ¿qué significa? Dios. En el canto que dice, busca primero el reino de Dios y toda su justicia. Ese canto es tomado de qué evangelista? De Mateo. O sea, busca primero a Dios. Busca primero a Dios y su justicia. El resto vendrá por añadidura. Jesús utiliza una palabra diferente a la de Juan el Bautista. Mientras Juan el Bautista decía, arrepiéntanse de todos sus pecadores, Jesús en boca de Mateo les dirá a los judíos, conviértanse. Y utiliza que una palabra que es metanoia. Metanoia tiene dos significados. El primero, convertirse significa regresar al mundo religioso. O sea, si no ibas a misa, ahora tienes que ir a misa. Si antes no rezabas, tienes que rezar. Si antes no hacías el rosario, ahora tienes que rezar el rosario. Si antes no te confesabas, ahora tienes que confesar. Si antes no comulgabas, ahora tienes que comulgar. Eso es conversión. Ese es el primer significado de conversión. Y es el que la gran mayoría de personas tenemos en nuestra mente. Pero ese no es el significado que utiliza Jesús. Esta palabra tiene una segunda acepción que significa metanoia, conversión, cambio de pensamiento. ¿Qué significa conversión? Cambio de pensamiento. Nuevamente, ¿qué significa conversión? ¿Por qué razón? Porque los judíos no podían aceptar que Dios estuviera con ellos. Dios tenía que venir al final de los tiempos como juez. Y Jesús les dice, miren, si no cambian ustedes de pensamiento, no pueden ver que el reino de Dios está aquí, que el Hijo de Dios está aquí. ¿Para qué? Para que vivas mejor, para que lo puedas ver únicamente si cambias tus pensamientos. Si no cambias tus pensamientos, el reino de Dios no está cerca, Dios no está cerca. Es de tus pensamientos que depende ver a Dios o no ver a Dios. Son los pensamientos los que nos acercan el cielo o nos acercan el infierno. Son nuestros pensamientos los que nos alejan del cielo o nos alejan el infierno. Todo se origina desde nuestros pensamientos. Tomemos un ejemplo antes de seguir. Ejemplo clásico del que más adolece la gran mayoría de las familias. Celos, un esposo celoso o una esposa celosa. El marido o la esposa sale y el marido queda en la casa o la esposa queda en la casa revolcándose de los celos. ¿Dónde se originan los celos? En su falta de seguridad, en los pensamientos que él tiene o que ella tiene. Y esto simplemente le acerca aquí, el infierno. ¿Dónde tiene inicio el infierno? En los pensamientos. Y muchas veces así tenemos nosotros en nuestras mentes tantos pensamientos que nos hacen vivir verdaderos infiernos. El acto penitencial en la misa, que es cuando se dice reconozcamos nuestros pecados, se puede hacer de tres maneras. Una, cuando se dice, yo confieso que Dios es bueno, si ustedes nuestros pecados en mi palabra, y yo soy cultura, decimos esa oración como loritos y examinamos pensamientos. No,
¿Examinamos palabras? No. ¿Examinamos obras? ¿Examinamos comisiones? Tampoco. Y después de eso, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí. Esa fórmula a mí nunca me ha gustado después de que leí un libro del Papa Ratzinger. Me gusta más la fórmula. Examinemos nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque ese espacio sirve para ¿qué? Para examinar pensamientos, palabras, obras y misiones. Y lo primero, lo que está al origen, ¿qué cosa? Pensamientos. Pensamientos. Este es un tiempo sagrado. ¿Para qué? Para hacerle higiene a nuestra mente, para hacerle higiene a nuestros pensamientos, para sacar, arrancar todo pensamiento que no nos sirva, arrancarlo de nuestra cabeza, porque ese es el pensamiento donde se origina nuestro propio infierno o nuestro propio cielo. Y a veces cuando se demora mucho, allí en esa parte se nos queda en un canto, se les olvidó que es lo que sigue. Hay otra forma de hacerlo, que es pasar colocando boletica. Pero si se pasa colocando boletica, se debería hacer en silencio. Pero al menos sale un canto, es incómodo el silencio, porque yo me distraigo con mis pensamientos. Entonces cante al menos. No. Esa parte es única y exclusivamente para examinar lo primero de lo primero. ¿Qué cosa? Pensamientos. Metanoia significa cambio de pensamientos. El reino de Dios está en nuestras raíces, pero si no cambiamos nuestros pensamientos, no podemos ver ese reino. Nuestros pensamientos nos llevan al cielo o nos llevan al infierno, nos llevan al éxito o nos hunden. Y entonces yo estoy predicando y veo que desde las primeras filas de acá se me duermen, se me durmieron todos. Y entonces yo digo, lo que pasa es que yo soy aburrido, por eso se me durmieron. Como pienso que soy aburrido, la siguiente vez ya no hago de allá, me quedo allá atrás y hago la homilía cortica. Y paulatinamente voy convirtiendo en aburrido. ¿Dónde tuvo el origen ese comportamiento? En los pensamientos. Ay, pero qué feo que soy, estoy gordo y ya no me quiero ver ni en el espejo. Cada vez me acomplejo más de gordo, acomplejado. ¿Dónde se originó todo? Pero qué feo que soy, ya no me tolero. Más de feo, acomplejado. ¿Dónde tiene origen todo? En el pensamiento. Nuestros pensamientos nos torturan y nos pueden sabotear toda nuestra vida. Dios está frente a nosotros si lo queremos ver. Si no lo queremos ver, no está. Para entender el pensamiento, ¿a qué se refiere? Necesitaríamos irnos al siguiente capítulo. En el siguiente capítulo están las bienaventuranzas. Recordemos cuáles son las bienaventuranzas. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Una persona desconfiada, imposible que mire a Dios, porque lo único que mira es maldad por aquí, maldad por allá y maldad por todo lado. Esa persona ya vive su propio infierno. El pensamiento, Dios nos ha dado un cerebro como el oro más maravilloso. ¿Para qué? Para que podamos utilizarlo a nuestro favor. En los estudiantes se puede ver más fácil. Un estudiante que piensa, yo soy malo para las matemáticas, ¿cómo será? Malo. Si yo digo no puedo, es porque pienso que no puedo, por lo tanto, resultados nulos. El pensamiento es tan grande, tan potente, que la misma ciencia, a partir de Norman Cousins, descubrió el efecto placebo, que es que si estoy enfermo y me dan una pastilla de azúcar o de harina y yo pienso que me va a hacer bien, me hace bien. Pero lastimosamente también existe el efecto nocebo. ¿Qué significa? Que si yo pienso que algo me va a hacer mal, me hace mal. ¿Dónde se origina todo? En el pensamiento. Y entonces eso es lo que dice Jesús únicamente con esa palabrita. Conviértanse, metanoeo, o conversión, metanoia. Si ustedes
no transforman. Sus pensamientos no están cerca del reino de Dios, está cerca el mismísimo infierno. Si ustedes aprenden a ver la vida de otra manera, cambiando los pensamientos, vivirán su propio cielo. Son los pensamientos el origen de absolutamente todo. Dice un pensador de nombre Oudlam: cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, porque tus palabras se convierten en acciones. Cuida tus acciones, porque tus acciones se convierten en comportamiento. Cuida tu comportamiento, porque tu comportamiento se convierte en personalidad. Cuida tu personalidad, porque tu personalidad se convierte en destino. ¿Dónde tuvo el origen de todo eso? En los pensamientos. En los pensamientos. La forma de pensar nos puede conquistar el cielo o el infierno. El modo de pensar. Dos ladrones tuvo a Jesús. Ejemplo bíblico. Uno de los ladrones le decía: bájate, sálvame y sálvanos. El otro ladrón le decía: pero no te temes a Dios, ni siquiera estando en el mismo suplicio, eres inocente, nosotros estamos pagando aquí justamente el precio de nuestras culpas. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué le respondió Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué pasó con este ladrón? El primero, el probable a Jesús, lo más grande, el paraíso. ¿Qué pasó con el otro? No lo sabemos, pero lo cierto es que uno de los dos le arrebató el paraíso a Jesús por su forma de pensar. ¿Qué es lo triste? Que a veces nosotros, en vez de controlar nuestro propio pensamiento, son nuestros pensamientos a controlar nuestra vida. Cuando decimos: es que yo soy así, estoy hablando en contra de este versículo. ¿Por qué? Porque puedo cambiar de pensamiento, porque yo soy el dueño de mis pensamientos. Dios me ha hecho un animal racional. Es que siempre he sido así. Me estoy anquilosando en un modo de ser que me hace mal. El clásico ejemplo de los celos. El celoso, aparte de vivir su propio infierno, le hace vivir el infierno ¿a quién? A toda la familia. ¿Y dónde se origina todo? En la mente. A veces con razón y a veces, muchas de ellas, sin razón. Sin razón. Entonces, no importa que la otra persona me traicione, si yo estoy seguro del Señor, el que pierde es el otro, no pierdo yo. Aprender a ver la verdad con los ojos del Señor o cambiar de pensamiento no es un favor que le hacemos al otro, es un regalo que me hago a mí mismo. Entonces, conversión no es ir a misa, comulgar, confesarse, poner vela, rezar rosario. Ese es un significado, pero ese no lo utiliza Jesús. ¿Cuál es el significado que utiliza Jesús? ¿Cuál es el significado? Cambio de pensamiento, cambio de pensamiento. Por eso, cada vez que se dice la Eucaristía, les digo: examinemos nuestra conciencia. Ahí lo primero que tenemos que examinar, ¿qué son? Nuestros pensamientos. Cuando decimos el pecado de pensamiento, palabra o religión, debo examinar al menos algo de los pensamientos. Cuando un hijo habla mal, hay que corregirle. ¿Por qué? Porque las palabras son reflejo de los pensamientos. La palabra de Dios dirá: de lo que abunda en el corazón hablan los labios o habla la boca. Entonces, pero el origen de todo son los pensamientos. Esa sería la explicación de esta partecita. Para lo demás se tendría que conocer todo el Antiguo Testamento, pero resumiendo y queriendo llevar a casa una idea concreta, es lo que busca Jesús, que el pueblo judío cambie el pensamiento. Si él cambia el pensamiento, reconocerá a Jesús que es amor y ya está por el pueblo. Si no cambia el pensamiento, este que viene a predicar, por más bien que se comporte, hay que crucificarlo, hay que desaparecerlo. Honor y gloria a los corazones santísimos de Jesús y de María, por siempre.
Padre.